El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Bien, vamos a escuchar lo que dice la palabra del Señor. Es la base textual, la base bíblica sobre la cual vamos a seguir disertando sobre un tema que lo hemos venido dando por una serie, ¿no? Las virtudes del Mesías. Hoy es la parte 4 y aspiro en el día de hoy, con la ayuda del Señor, terminar este edificante tema. Escuchemos lo que dice entonces la palabra del Señor. Mateo 16:16. Mateo capítulo 16, el verso 16. Respondió Simón Pedro y dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y tenemos otro pasaje aquí, Levítico 4:3. que hemos tomado también como referencia. Levítico capítulo 4 y el verso 3. Escuche. En este pasaje Levítico encontramos 4:3. la primera referencia del vocablo Mesías o ungido aquí en la Torá, libro de Levítico, parte de la Torá. Repetimos el texto, capítulo Levítico 4:3. Levítico 4, el verso 3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, el Rey del universo, que nos ha provisto tu santa y bendita palabra para que nosotros, tu pueblo, caminemos por ellas. Enséñanos tus preceptos, Señor, y guíanos en esta hora por medio de tu Espíritu Santo. Guíanos hacia todo aquello que es verdadero, que es sano, que contribuya a nuestra edificación. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo. Y el pueblo declara diciendo amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. Entonces, como les anuncié, hoy vamos a tratar de terminar en esta cuarta parte el tema que hemos venido compartiendo desde hace ya algún tiempo. Virtudes del Mesías. Virtudes del Mesías. Esta disertación tiene 7 argumentos, 7 de los cuales ya hemos compartido 4. ¿Sí? Hemos compartido 4. Para los que están acá por primera o segunda vez o son recién convertidos, deben entender que el vocablo Mesías es un vocablo hebreo. ¿Sí? Hebreo en el que se escribió el Antiguo Testamento. Y el vocablo Cristo es un vocablo equivalente, pero en griego. Así que cuando tú dices Cristo o cuando dices Mesías, estás diciendo lo mismo. Te estás refiriendo a lo mismo. Y ambas expresiones se traducen como el ungido. El ungido. La Biblia habla de que ungido era aquel sobre el cual se derramaba una unción para desarrollar un oficio sagrado. Dios lo llamaba, lo separaba y lo ungían y lo consagraban a un oficio sagrado. Ese oficio podía ser el de sacerdote, el de levita, el de profeta, el de juez, el de maestro. ¿Sí? Podía ser para cualquiera, o rey incluso, un rey. Además, la Biblia nos muestra que hasta los utensilios que eran consagrados para el servicio de Dios en un templo también eran ungidos. ¿Sí? Y a veces la unción era tan poderosa
sobre la vida de una persona, sobre la vida de un profeta, que esta unción prevalecía, ¿sí? Aunque la persona no estuviera viva, como el caso del profeta Eliseo. El caso del profeta Eliseo, tengo que recordarles que es interesante porque la Biblia nos muestra que ya el profeta había muerto y sus restos estaban descansando en un sepulcro. En una ocasión, un judío murió y lo fueron a sepultar. Pero cuando lo iban a sepultar, el cortejo fúnebre se dio cuenta de que una banda de moabitas venía a atacarlos. Y cuando este cortejo vio que le iban a caer los moabitas encima, ¿qué hizo? Soltaron el féretro, lo soltaron. Y el féretro cayó sobre los huesos, los restos mortales del profeta Eliseo. ¿Y saben qué pasó? Que el que estaba ahí muertecito, estaba friquiti morti pataletus no reviviti, se levantó. Y cuando vio a los moabitas, me imagino que también puso los pies en polvorosa, porque dijo, a mí no me van a matar por segunda vez. Increíble hasta dónde llega el poder de la unción. ¿Cuánto dan gloria al Señor, hermanos? La unción. Ahora, ¿sabes algo interesante? Y es muy importante que tú y yo lo sepamos. Esa unción que el Señor repartió sobre sacerdotes, levitas, profetas, reyes, jueces, etcétera, dice las Escrituras que el Señor la derramó sobre nosotros. Y esa unción no solo fue derramada sobre nosotros, sino que permanece en nosotros y nos enseña. Alabado sea el nombre del Señor. Nos enseña. ¿Eres consciente de eso? Que la unción del Santo está sobre ti, está sobre mí. Alabado sea el Señor. Esto es importante, porque tener la unción lo que representa es que está la presencia del Señor en mí, está el poder de Dios en mí. Presencia, poder y autoridad de parte del Señor. Eso es lo que significa tener la unción. Tener la unción no significa estar dando aquí unos gritos espantosos, unos alaridos, pegar unos brincos y no, para demostrar que yo tengo la unción. La unción se demuestra es cuando yo puedo reflejar la presencia del Señor, la gloria del Señor a través de mi vida, cuando el poder de Dios se manifiesta a través de mí, y cuando yo en sujeción, en autoridad, vivo caminando en obediencia, bajo cobertura de Dios. Eso es lo que significa, y esa es la forma de demostrar que yo realmente tengo la unción del Santo, la unción del Espíritu. Bien, la Biblia nos enseña que Jesús de Nazaret es el ungido de los ungidos, es el arquetipo de todos los que recibieron la unción de Dios. Jesús de Nazaret, Jesús es el Mesías, y como Mesías Él tiene unas virtudes que lo caracterizan. De esas virtudes hemos estado hablando y hemos descubierto por lo menos siete. ¿Y por qué? No son las únicas, quiero que sepa eso. No son las únicas, pero hemos descubierto 7, porque es que el vocablo Mesías, cuando tú haces su cálculo numerológico, su cálculo gemátrico, te da 7. Mashiach, vocablo hebreo, se escribe con las letras Men, Shin, Yod y Het. Men, Shin, Yod y Het. Mashiach. Y cada una de estas letras tiene un valor. Hemos aprendido eso. El alfabeto hebreo, igual el alfabeto griego, es alfanumérico. Tiene valor cada letra y cada palabra. La palabra Mashiach, Mesías, ungido, tiene un valor de 8. No se te olvide eso.
tiene un valor de 8. Y 8, espiritualmente hablando, también tiene un significado. Entonces, nos hemos remitido a escudriñar y a descubrir 7 virtudes que posee nuestro Mesías, nuestro Salvador, el ungido de Dios. La primera, vamos a recordarte la primera para que lo sepas, porque hoy vamos a tratar de terminar esta disertación en sus últimos argumentos, el 5, el 6 y el 7. Pero veamos y recordemos el primer argumento que nosotros dijimos, que es una virtud que está presente en el Mesías. Número 1. En él está el nombre de la deidad. En él está el nombre de la deidad. La expresión Shem está incluida dentro de las 4 letras que conforman la expresión Mashiach. Y es que para descubrir estas virtudes nosotros hemos aplicado una técnica exegética hebraica. Esa técnica exegética se llama la permutación. Cambiar el orden de las letras dentro de una palabra para descubrir otros significados. Eso es lo que es la permutación. En hebreo se dice temurá. Dígalo conmigo para que trate de memorizar esto. Dígalo conmigo. Temurá. Temurá. Con T. Temurá. Temurá. Amén. Entonces, la primera, Shem. Shem significa el nombre. En el Mesías está el nombre del Señor. Eso se escribe con las letras Shin y Mem. Número 2. En él está la vida eterna. En él está la vida eterna. Vida en el idioma hebreo se dice Hay y se escribe con las letras Het y Yot. Y están también ahí. Esas 2 letras están en la expresión Mashiach. Hay. Jesús, nuestro Mesías, es la vida eterna. A su nombre, a su nombre. Número 3. Él es la encarnación de la verdad divina. Él es la encarnación de la verdad divina. La verdad la encarnó Jesús, la verdad de Dios. Él encarnó la Torá. Él es por eso la Torá Jaim, la Torá viviente, la palabra viva, el verbo de Dios, el Dabar del Eterno encarnado. Y es que la expresión vida que está allí implícita tiene un valor, ¿sí? Y ese valor, Hay, que se escribe con las letras Het y Yod, es 18. Lo sumamos, lo reducimos a un dígito y nos da 9. Resulta que 9 es el valor también de la expresión verdad. En hebreo se dice Emet y se escribe con las letras Aleph, Men y Tab. Tú las sumas, Aleph 1, Men 40, Tab 400, da 441. Lo reduces a un dígito. 4 más 4, 8 y 1, 9. El mismo valor de la expresión hebrea Hay. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, nuestro Mesías, encarna la verdad de Dios. ¡A su nombre! Cuarto. Número 4. Él es el más grande de los regalos otorgados por Dios a la humanidad. El más grande de los regalos. En hebreo la expresión regalo se dice Shai y se escribe con las letras Shin y Yod. Shin y Yod. Shai. Y está allí implícito en la expresión Mashiach. Lo único que hicimos fue permutar la posición de las letras en la palabra Mashiach. Bien. Hasta allí nosotros hemos estudiado y hemos descubierto el secreto que hay en la expresión Mashiach. ¿Cuántos quieren seguir descubriendo el secreto que hay en la expresión Mashiach? ¿Cuántos? Dígamelo para yo convencerme de que sí lo quieres oír. Recuerde que la fe viene ¿por qué? ¿Y el oír qué? ¿Y qué es lo que yo te estoy predicando aquí? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Bien, entonces nuestro quinto argumento, ¿qué es lo que dice?
En el Mesías está la fuente del gozo de Dios. En el Mesías está la fuente del gozo de Dios. La fuente del gozo. ¿Está en dónde? En el Mesías. ¿Por qué? Vamos a explicarte. El verbo hebreo gozar se encuentra implícito en el vocablo Mashiach. Gozar viene del hebreo sameach, expresión que se escribe con las letras Shin, Mem y Het. El profeta Sofonías vislumbró que el Mesías se gozaría en la congregación de los hijos de Dios. Amén, Sofonías amén. 3:17. Amén. Vamos a explicarte eso con paciencia, como se hace cuando uno está enseñando a niños, ¿sí? A los niños, usted escuchó ahora a mi nieto, ¿verdad? Abuela, ¿qué significa la palabra primicia? Y si usted es maestro de niños y usted quiere enseñarles alguna verdad espiritual a los niños y usted lo hace en un lenguaje técnico, un lenguaje teológico, abstracto, ¿sabes tú qué van a entender ellos? ¿Qué crees que van a entender? Nada. Entonces tienes que explicarle. Eso se llama explicar con plastilina. Explicar con plastilina. Y como el Señor a nosotros nos ve como niños, amén, porque si tú no te haces como niño no vas a entrar en el reino. Entonces yo les voy a explicar como a los niños. La palabra regalo viene del hebreo shai, se escribe con las letras shin y yod. Hazle una suma. Shin tiene un valor de 300, ¿sí? La letra yod tiene un valor de 10. 310. 310. Tú reduces eso a un dígito y te da 4. Ok. 4 en la Biblia tiene un significado. Para eso tienes que dirigirte a la letra número 4 del alefato, que es la letra Dalet. Es una puerta. Y una puerta te conecta a ti con algo, te da acceso a algo. Bien, esa puerta que representa a nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, imagínate, esa puerta es por donde tú tienes que entrar y tienes que atravesar para alcanzar la vida eterna, para alcanzar el regalo más grande que Dios tiene para nosotros, la vida eterna. La vida eterna es un regalo de Dios, un regalo de Dios. Pero tú, para poder obtener ese regalo, tienes que atravesar por esa puerta. ¿Y quién fue el que dijo: yo soy la puerta de las ovejas? ¿Quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, ahí está escrito eso. Él dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice, saldrá y entrará y hallará pastos. Esos pastos son los pastos que tú tienes que disfrutar. Esos pastos son la palabra de Dios, que te va a otorgar a ti el conocimiento y la esperanza de la vida eterna. Entonces, Shai es una expresión que está implícita en el vocablo Mashiach. Y estamos diciendo que no solo Él es el regalo y que tienes que atravesar por esa puerta, sino que en el vocablo Mashiach está implícito un verbo que fue traducido como gozo. Es el vocablo hebreo sameach, y sameach se escribe con las letras, repitamos las letras para que sepas. Sameach se escribe con la letra Shin, Men y Het. Las tres letras están en el vocablo. Shin, Men y Het. Ahora, calculemos. Shin,
300. Men, 40. Y Het. No dije Hei, dije Het. ¿Cuánto da eso? 348. 348. Lo llevamos a un dígito. 3 y 4, 7 y 8, 15. 1 y 5, 6. Pues bien, el 6 es el número del hombre. Y la Biblia presenta a nuestro Mesías con otro nombre también en las Sagradas Escrituras. Él es llamado el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. El Ben Adán. Así se dice en hebreo. El Ben Adán. El Hijo del Hombre. Es más, él casi siempre, Jesús de Nazaret, nuestro maestro, casi siempre prefirió que lo llamaran el Hijo del Hombre antes que le llamaran el Cristo, el Mesías. Él prefirió que lo llamaran así. Allá en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 19 y el verso 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos vino a buscar a nosotros que nos habíamos perdido. Todo aquel que recibe entonces al Hijo del Hombre, recibe al Mesías, recibe la vida de Dios y recibe un regalo especial. ¿Qué es lo que recibe? Gozo. 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 Eso es lo que recibimos. Y el gozo, las Escrituras revelan que es nuestra fuerza espiritual. El dinamo espiritual que debe mover tu vida es el gozo del Señor. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, nuestra fuerza. Y hay una fuente de gozo que Dios nos ha provisto, que nosotros definitivamente tenemos que participar de ellas. Son las fiestas del Señor. Las fiestas del Señor, las fiestas sagradas, son fuente de gozo, del verdadero gozo. Y es que en realidad cada fiesta es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, Yom Kippur, trompetas, tabernáculo, aún la fiesta de las luces, todas son un tipo del carácter de nuestro Mesías. A su nombre, a su nombre. De modo que cuando yo participo de la fiesta del Señor, estoy como abriendo una puerta, un portal. ¿Para qué? Para disfrutar del gozo del Señor. El verdadero gozo se encuentra es ahí, en el Señor, en las fiestas. Ahora, hubo un profeta del antiguo pacto, un profeta hebreo, que él vislumbró, él vio anticipadamente cómo el Señor, nuestro Mesías, se iba a gozar en medio del pueblo. Y no solo eso, sino que él iba a hacerlo en medio de la congregación de sus santos, en medio de la congregación del Señor. Profeta Sofonías capítulo 3 verso 17 nos muestra allí la profecía de este santo de Dios. Nos muestra que el Dios del gozo es el Mesías, nuestro Señor, y que Él no solo se gozaría en medio de la asamblea de su pueblo, sino que Él también impartiría ese gozo a todo aquel que participara de estas festividades. Vamos a leer. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. A su nombre, a su nombre. Entonces nuestro Dios es un Dios alegre. Él es un Dios gozoso. Él es un Dios festivo. A Dios le gustan las parrandas, pero a la manera de Él. Amén, hermanos. Le gusta gozarse. Entonces eso de que el pueblo de Dios es un pueblo aburrido, es un pueblo ¿me entiende? Que no sabe lo que es gozarlo.
Eso es porque realmente no lo han vivido, no lo han experimentado. Así que prueba con el Señor para que veas tú cómo Él te va a llenar de su gozo. Un gozo que no va a depender de las circunstancias. Un gozo que va a permanecer en ti, aunque estés enfermo, aunque estés atribulado, aunque estés de pronto pasando hambre, necesidad. El gozo del Señor va a permanecer en ti. Y va a permanecer porque no te lo dio el mundo, te lo dio el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la letra de un cántico muy fogoso, muy pentecostal, que dice: el gozo que Dios me dio, o el gozo que Dios me dio, el mundo no me lo dio. Por eso el gozo que yo tengo, el gozo del Señor, el mundo no me lo puede quitar, porque quien me lo dio fue el Señor. Amén. Por eso, mi amado hermano, yo te invito a que te goces en el Señor de verdad. En vez de estarte gozando con el partido del Junior o con el partido de la Selección Colombia, que lo que trae es puro dolor y tristeza. Mira, gózate en la presencia del Señor. A su nombre. Ese equipo, mejor dicho, deja a la gente bien aburrida, ¿no? Esa selección que tenemos de fútbol. ¿Quién sabe si clasifique? Continuamos. En la presencia del Mesías siempre habrá plenitud de gozo. Amén. ¿Cuántos lo creen? El gozo que nos proporciona el Mesías tiene poder para vencer la amargura y el dolor. Amén. Hebreos 12:2. Amén. Vamos a leer ese pasaje. Dice Hebreos capítulo 12, verso 1, verso 2, dice que tiene el poder de acabar con la amargura. ¿Sí? Tiene el poder de acabar con la amargura. ¿Por qué? Bueno, dice el pasaje: puestos los ojos en Jesús. Hebreos 12, el verso 12:2. Puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? El autor. Porque Él es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Quien por el gozo. Oye eso, ponga la atención a esa frase. Dice, ¿quién? El Mesías. Por el gozo. El gozo que tenía delante de él. ¿Estás viendo? Sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Eso es un detalle que muchos pasan por alto. Cuando hablan de la muerte expiatoria de Cristo, cuando hablan de su sacrificio ahí en la cruz, lo ven como alguien derrotado, ¿me entiende? Y rodeado, invadido por el dolor. Pero eso no es lo que dice el autor de la carta a los Hebreos. El autor de la carta a los Hebreos dice que mientras Jesús estaba ahí en la cruz del Calvario, ¿de qué era que Él estaba rodeado? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ahí lo lees. ¿Te estás dando cuenta? Dice, por el gozo. Aleluya. Por el gozo puesto delante de Él, venció la muerte, venció la cruz. Y también dice que por ese gozo menospreció el oprobio, la vergüenza que estaba experimentando allí. Oye, eso no cabe en la mente de alguien, por ejemplo, de un psicólogo. Eso no cabe en la mente de un psicólogo. ¿Cómo es posible que una persona, siendo sometida a semejante martirio, a semejante suplicio, esta persona se rodee de gozo? No lo pueden entender, porque es que el gozo que el mundo da depende de las circunstancias. Entonces, si tú estás rodeado de circunstancias dolorosas, difíciles, ese gozo se apaga. Pero ese no fue el caso de Jesús. El caso del Señor fue que Él se gozó, y por ese gozo venció la muerte.
Y por ese gozo venció el vituperio, el escarnio, la vergüenza de morir allí desnudo, a la luz pública. Claro, eso estaba profetizado. Eso estaba profetizado. La Biblia nos dice que por el gozo puesto en él, dice que por ese gozo, pensando en la descendencia espiritual que él iba a engendrar, él menospreció la muerte. Búsquelo allá en la profecía de Isaías capítulo 53. Ahí está escrito. Por eso yo no creo en ese cuadro que muchos pintan de un Jesús derrotado, de un Jesús triste, de un Jesús totalmente vencido por el dolor, por la tristeza. No, no creo. Yo creo lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que por el gozo puesto delante de él, menospreció la muerte, venció el oprobio, la vergüenza. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Jesús moría ahí en la cruz del Calvario, él se gozaba porque tú y yo un día en su tiempo íbamos a creer en él. Continuamos. Amén. El gozo que nos proporciona el Mesías tiene poder para vencer la amargura y el dolor. Hebreos 12:2. Cuarto. Número 4. Sexto. Más bien. Ese es el quinto. Este es el argumento número 6. 6. En el Mesías están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En el Mesías están escondidos todos los tesoros. ¿Tesoros de qué? Sabiduría y conocimiento. Y conocimiento. ¿Quién quiere ser sabio acá? ¿Quién quiere ser sabio? ¿Quién quiere tener conocimiento espiritual? ¿Quién quiere tenerlo? Para poder tener estas cosas, virtudes que tuvo nuestro Mesías, es necesario tenerlo a él en el corazón. Porque es que en él es donde está todos los tesoros de la sabiduría de Dios y el conocimiento espiritual. Ahora, escuchemos cómo explicamos este argumento de que en Jesús, el Mesías, está la fuente de todo conocimiento y sabiduría. Con las letras del vocablo hebreo Mesías se escribe también una frase que revela esta profunda verdad. La expresión Yeshmoa, que se escribe con las letras Yud, Shin, Mem y Het, significa literalmente tengo cerebro. Yeshmoa, una frase que se construye con las letras con las que se escribe el vocablo Mashiach. Ahora, ¿cuáles son esas letras? Yeshmoa, ¿cuáles son las letras? Yod o Yud, Shin, Mem, Het y Het. Te la repito. Yod, Shin, Mem y Het. ¿Cómo se pronuncia esas dos palabras? Yeshmoa, que traduce tengo cerebro. Tengo cerebro. Les pregunto, ¿dónde está nuestro intelecto? ¿Dónde están nuestros conocimientos? ¿En qué parte del cuerpo están? En el cerebro. ¿Dónde se generan los pensamientos? En el cerebro. ¿Dónde se adquiere sabiduría, que no es otra cosa que la puesta en práctica del conocimiento? ¿Dónde se adquiere sabiduría? Pues la sabiduría se aloja allí también,
en el cerebro, nuestros pensamientos, nuestro intelecto, todas estas cosas se acumulan allí. Pues bien, en el Mesías hay entonces cerebro en el sentido de que en él, como cabeza, ¿por qué? Les pregunto ahora también, ¿quién es la cabeza de la iglesia de Jesucristo? ¿Quién es la cabeza? El mismo Jesús. Él es la cabeza. Nosotros somos su cuerpo. Él es la cabeza. Por eso es que en la cabeza es donde está lo que estamos diciendo, lo que dice la expresión. Todos los secretos de la sabiduría, del conocimiento, están allí. El Mesías es la encarnación de ese conocimiento y de esa sabiduría divina. Escuchemos cómo explicamos este argumento. La expresión tengo cerebro se debe entender como alguien que tiene conocimiento, todo entendimiento y plenitud de sabiduría. Colosenses 2, del 2 al 3. Amén. La Biblia tiene una referencia allí, en ese pasaje, donde nos dice literal y explícitamente que en el Mesías, nuestro Mesías, habita. Él tiene todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Vamos a leerlo, como lo dice el apóstol Pablo inspirado. Colosenses 2, del 2 al 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios. En Cristo, dice ahí, y Cristo es el vocablo equivalente a Mesías. En el Mesías. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres tener conocimiento de Dios, conocimiento espiritual? Pues sencillamente tienes que recibir al Mesías, aceptarlo en tu corazón, ¿sí? Y entonces Él te hará una persona entendida, una persona inteligente. En estos tiempos se está hablando mucho de una inteligencia, en estos tiempos modernos, ¿sí? Y parece que es el boom de la tecnología informática de este tiempo. ¿De qué inteligencia crees tú que te estoy hablando? De la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Pero escucha cómo explicamos este argumento. Cómo seguimos diciendo esto de que el Mesías tiene todos los tesoros en él, escondidos de la sabiduría y del conocimiento. Solo que hay que descubrirlos. ¿Cómo? Conociendo al Mesías. Conociéndolo personalmente. Esta expresión da a entender que si un hombre quisiera tener estas cualidades, su cabeza debe unirla y llenarla con los pensamientos de Dios, con la luz de Dios, con la verdad de Dios. ¿Con qué debe llenar tú la cabeza, tu cabeza? ¿Unirla a qué? Unirla al Mesías, unirla a Cristo. Para que unida tu cabeza, tus pensamientos a Cristo el Mesías, Él te llene con toda la sabiduría y el conocimiento que Él tiene. Por eso fue que Pablo dijo que tú y yo, los creyentes, tenemos la mente ¿de quién? De Cristo Jesús. A su nombre, a su nombre. La Biblia revela que Dios dotó al hombre con inteligencia racional y a la mujer con inteligencia emocional. Oye eso. La Biblia nos enseña que cuando Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, los dotó a cada uno con un tipo de inteligencia. Al hombre con inteligencia racional. Todos los estudiosos, los científicos del cerebro, los neurólogos, saben que en el cerebro hay 2 lóbulos por lo menos. No tengo preciso si son 2 o 3, porque yo siempre he escuchado que hay un lóbulo derecho y hay un lóbulo izquierdo, pero también he escuchado
la expresión de que hay un lóbulo frontal. ¿Sí? Pero la anatomía del cerebro básicamente nos muestra dos lóbulos, el derecho y el izquierdo. Bien, en el derecho están todas las facultades racionales. Y parece que el hombre, según lo que nos enseña la palabra de Dios, fue dotado con este tipo de inteligencia racional. Pero la mujer no es que no le dieron inteligencia racional, sino que a ella le dieron otro tipo de inteligencia diferente de la que Dios dotó en el hombre. Esa es la llamada inteligencia emocional. Dos hemisferios. Cuatro lóbulos. 4 lóbulos. Muy bien, gracias por ese dato. ¿Ves? Bueno, bien. En el lóbulo derecho, ¿sí? Vamos a hablar así de dos lóbulos, el derecho y el izquierdo. El lóbulo derecho, entonces, está la razón. Y el hombre fue dotado para razonar, para reflexionar. Repito, no quiere decir que la mujer no tenga capacidad para reflexionar. ¿Me entiende? Para racionalizar, para discurrir. No, sino que es que ella fue dotada con otro tipo de inteligencia. Esa es la llamada inteligencia emocional y supuestamente eso está en el lóbulo izquierdo. Lóbulo izquierdo. Entonces, siendo que el hombre está más llamado a razonar, a racionalizar, y la mujer a pensar con las emociones, pensar con el corazón. Entonces, allí hay una aparente, digamos, un conflicto aparente entre los dos tipos de inteligencia. Por eso es que el matrimonio plantea un desafío enorme, tratar de que esos dos seres, el de la razón y el del corazón, se vuelvan uno. Pero en la Biblia, nosotros, a través del estudio de los vocablos hebreos para conocimiento y para corazón, encontramos algo. El hombre, tanto como la mujer, necesitan, para poder establecer esa unidad espiritual, necesitan más que una inteligencia racional y necesitan más que una inteligencia emocional. ¿Me están siguiendo los hermanos? Es compleja la unidad, lograr alcanzar la unidad que dice el Señor que una pareja tiene que alcanzar. Los dos serán una sola carne. ¿Cómo así? Bueno, Dios llamó al hombre y a la mujer, a los casados, a ser uno solo espiritualmente. Pero ¿cómo unimos la razón y el corazón? Eso es complejo. Pero la respuesta la Biblia nos la da. ¿Cómo hacemos entonces que la inteligencia emocional y la inteligencia racional se unan y acaben con el conflicto, con el choque? Sigue escuchándolo, siga. Cuando la inteligencia racional se suma a la inteligencia emocional, el resultado es inteligencia espiritual. ¿Oyó eso? Entonces, lo que necesitamos para alcanzar esa unidad, cuando se da esa suma entre razón y corazón, encontramos el secreto. ¿Y cuál es el secreto? Dios nos provee inteligencia espiritual. A su nombre. Gloria. Ahora, la Biblia habla de inteligencia espiritual. Antes que cualquier psicólogo hablara de inteligencia emocional o inteligencia artificial, cualquier científico, la Biblia habla de esta inteligencia. El texto bíblico, vamos a leerlo, por favor. Colosenses 1:9. 1:9 de la carta de Pablo a los Colosenses. Por esta razón, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual, inteligencia espiritual.
Esa traducción él lo tradujo como comprensión espiritual, pero en Reina y Valera literalmente dice es inteligencia espiritual. Y no es la única vez que se menciona esa expresión en la Biblia. Hay otro texto que también tiene la misma expresión: inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. Entonces, mi amado hermano, he ahí el secreto de poder alcanzar esa armonía, esa comunión entre hombre y mujer, esa comunión, esa armonía inclusive entre la iglesia, usted y yo como iglesia, y el Señor. Es allí. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo considera que así como un hombre y una mujer están casados en un sagrado matrimonio, así también lo está Cristo y su iglesia. Somos la desposada de Cristo. ¿Me entiende? Pero el asunto es que Él es infinitamente sabio. Él tiene plenitud de conocimiento y nosotros no, tenemos una limitación. Entonces, para llenar ese vacío, esa distancia, y poder realmente establecer una unidad espiritual, una comunión espiritual entre nosotros y el Señor, nosotros y el Mesías, Él nos provee por su espíritu, nos provee inteligencia espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, le das un aplauso al Señor, hermano, en esta hora. A su nombre. Continuamos. Séptimo. Número 7. Este es el último argumento. Gloria al Señor. En el Mesías está la plenitud de nuestra victoria. En el Mesías está la plenitud de nuestra victoria. Somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo. Lo cantamos, ¿no? Lo cantamos, alabamos a Dios diciendo y proclamando nuestra victoria. La victoria de Cristo en la cruz fue nuestra victoria. Bueno, ¿y de dónde sacamos ese concepto, esa idea? Escucha. Primera de Juan 4, del 4 al 6. Vamos a leer ese pasaje. El apóstol San Juan, cuando escribe su carta a la comunidad de Éfeso, con toda certeza, dice allá en su primera carta en el capítulo 4: hijitos, dice, vosotros sois de Dios. Vosotros sois de Dios. ¿Y ¿cuántos de los que están aquí son de Dios? Y los habéis vencido. Los habéis vencido. ¿A quién? ¿A quién? Porque ¿A quién? ¿A quién habían vencido ellos? Ellos habían vencido a dos clases de personas o de adversarios. Habían vencido al mundo, habían vencido a Satanás y a todo su ejército. Por eso Juan aquí los declara a ellos en victoria. Continuamos. Porque el que está con vosotros es mayor que el que está en el mundo. ¿Quién era el que estaba en la iglesia de Éfeso? ¿Quién? Usted lo aprendió aquí. El día miércoles se enseña que él, el Mesías, está en medio de 7 candeleros que representan a las 7 iglesias. ¿Quién era entonces el que estaba en medio de la iglesia de Éfeso? El Mesías. El Mesías. Siga leyendo. Ellos son del mundo. Ellos son del mundo. Había un grupo de herejes llamados los gnósticos que estaban tratando de envenenar a la iglesia con una falsa doctrina. Y el apóstol les está diciendo: ustedes también vencieron a estos endemoniados, a estos herejes, los gnósticos. Escuchen. Por eso lo que hablan es del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Mesías, ese es de Dios. Y en el contexto del pasaje se dice: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero ¿nuestra fe en quién? ¿Nuestra fe en quién? En el Mesías. En el Mesías. ¿Quieres vencer al mundo? ¿Quieres vencer a Satanás y a todo su ejército?
¿Quieres mantener la victoria de Cristo en tu vida? Pues tienes que aceptarlo, recibirlo en el corazón y vivir en la perfecta voluntad de Él. Esa es la única manera en que se te puede a ti garantizar la victoria como creyente. Si tú tratas de vivir la vida cristiana en victoria por tus propias fuerzas, no lo vas a conseguir. Vas a ser derrotado todos los días, hasta que finalmente el enemigo te saque de los caminos del Señor. Continuamos. En la expresión hebrea Mashiach está implícita la expresión Hamesh. Hamesh, Hamesh, está allí implícita en la expresión Mashiach, que se traduce como la acción de armar para obtener la victoria. Se escribe con las letras Het, Mem y Shin. Het, Men y Shin. Het, Men y Shin. Se dice Hamesh. Het, Men y Shin. Hagamos el cálculo. Het, 8. Men. Sumamos 48. ¿Y 300? 348. Sumen. 3 más 4. 7. ¿Y 8? 15. 1 y 5. 6. Número 6. Letra en el alefato Baf. ¿Cuál es el pictograma de la letra Baf? ¿Cuál es el pictograma? Es una estaca. Una estaca que se colocaba o se le amarraban las sogas con las que se afirmaba una tienda de campaña y se aseguraba al piso. Bien, pero también ese pictograma representa algo. Gramaticalmente hablando, en el idioma hebreo la letra Baf es una conjunción. Una conjunción copulativa. Una conjunción en una oración lo que hace es unir una cosa con otra, una palabra con otra. Así como las sogas que sostenían la tienda de campaña, al ser amarradas al suelo, al ser amarradas a la cuña esa, a la estaca esa estaca era enterrada, bien profunda, y arraigaba la tienda. Arraigaba la tienda, bien. Pero también la función de la letra Baf es la de unir, conectar con algo, conectar. Ahora te digo algo más. El número 6, que es el valor de la letra Baf, el número 6 también es el símbolo o el número que representa al hombre. ¿Representa a quién dije? ¿Por qué? ¿En qué día fue que Dios creó al hombre? En el sexto día. Entonces, fíjate, lo que te está diciendo el pictograma, lo que te está diciendo gramaticalmente la letra Baf. Y el valor numérico, ¿recuerdan ustedes cuánto es el valor numérico de la expresión? Hamesh, 6. ¿Seguro? 6. 6. ¿Lo recuerdas? 6. Muy bien, continuamos. La cita es primera de Juan 5:4. La cita que leímos no era la correcta. Es capítulo 5, verso 4. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence ¿Quién es el que vence el mundo sino aquel que cree que Jesús? ¿Que Jesús es quién? Es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y dice el texto que sigue: y Jesucristo, Jesús el Mesías, que vino mediante agua y sangre. Vino mediante agua y sangre. Vino por el testimonio del agua y de la sangre. La victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe, pero ¿nuestra fe en quién? En el Mesías, en Cristo, en aquel que murió en la cruz y derramó su sangre, en aquel que fue bautizado en las aguas del río Jordán. Y cuando eso sucede, el cielo se abre y la voz del Padre dice: este es mi Hijo amado, en el que yo tengo toda mi complacencia. Nuestra fe en Él es lo que nos garantiza la victoria. Ahora, estamos diciendo que el vocablo Hamesh
se deriva del vocablo Mashiach, y que ese vocablo se traduce como un verbo. Es el verbo armar, ¿sí? Se refiere a la acción de un guerrero que se arma. ¿Para qué? Para poder alcanzar la victoria contra su adversario. A su nombre, no dejen la pista, no me pierdan la pista. Jesús se armó, ¿verdad?, para lograr su victoria ahí en la cruz. Pero Él también nos dice su palabra que nos ha armado a nosotros. ¿Con qué tú y yo estamos armados para vencer en esta batalla contra el mundo de maldad? ¿Con qué estamos armados? Efesios capítulo 6 dice: vestíos ¿de qué? De toda la armadura de Dios. Dios nos ha provisto una armadura espiritual, ¿sí? Y el apóstol San Pablo nos muestra en Efesios capítulo 6 cuáles son los elementos que conforman esa armadura. Los empieza a mencionar en forma retórica. Nos habla de la espada del Espíritu, nos habla del yelmo de la salvación, nos habla de el apresto del Evangelio de la paz, el calzado del Evangelio de la paz, nos habla de la coraza de justicia. Pues bien, esa es la armadura de Dios. Esa es la armadura de Dios. Y usted y yo, para poder mantener nuestra victoria como creyentes, tenemos que vestirnos de esa armadura. Ahora, esa armadura es realmente una representación retórica de quién es Cristo. Vamos a buscar y vamos a leer Romanos 13 y el verso 14. Y te das cuenta quién es la armadura de Dios. ¿De quién es que tú tienes en realidad que vestirte? Repito el texto, anótalo. Romanos capítulo 13 y el verso 14. Si tú te vistes con esa armadura, tu victoria está garantizada. Lo mismo que ocurrió con Cristo, que fue un vencedor. Usted y yo también vamos a tener la victoria. Romanos 13, 14 dice así: sino vestíos del Señor Jesucristo. ¿Vestidos de quién? ¿Vestidos de quién? Ahora, ¿tú sabes lo que significa Jesucristo? Jesucristo, ¿tú sabes lo que significa ese nombre? Jesús el Cristo. Son dos nombres que están unidos en una sola expresión. Jesucristo significa Jesús el Cristo. En hebreo, Yeshua HaMashiach. Jesús el Mesías. Entonces, ¿de quién es que tú y yo tenemos que vestirnos para que tú puedas vivir una vida en victoria? ¿De qué es que tú tienes que armarte? ¿Cuál es la armadura de Dios? La armadura de Dios es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Vestirme todos los días con Él significa ponerme la armadura de Dios. Y eso es lo que va a garantizar tu victoria. Eso es lo que va a garantizar, he dicho, tu victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Eso va a vencer al diablo, los deseos de la carne, va a vencer al mundo, los deseos de los ojos, y todo adversario que se te ponga enfrente será vencido porque estás vestido, estás armado con la armadura de Dios. Yo le daría un aplauso al Señor, hermano. Yo le daría un aplauso al Señor. Porque cuando yo soy consciente de esto, por eso es que yo entiendo por qué muchos creyentes viven derrotados, viven en fracaso. Los vence, mejor dicho, hasta una tentación de un plato de comida, los vence. Es porque no están fortalecidos, no están vestidos, no están revestidos de la armadura de Dios, no están revestidos de Cristo. Esa es la razón. Continuamos. La salvación nuestra nos fue otorgada después que el Hijo del Hombre la conquistó en la cruz del Calvario. Amén. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús.
¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. En hebreo se dice el Ben Adán, el Hijo del Hombre. Y recuerda que ese es el título que a él más le gustaba. Con ese título era que a él le gustaba que lo llamaran más aún, encima del título Mesías o Cristo. Concluimos. Recapitulando entonces, hemos descubierto las siguientes verdades. En el vocablo Mesías, atribuido a Jesús de Nazaret, se encuentra, además del nombre de la divinidad, la luz de Dios, la verdad de Dios y la vida de Dios, el gozo de Dios y la victoria de Dios. Esto se ve aplicando la técnica exegética hebrea de la permutación. Encontramos en el vocablo Mesías implícita las siguientes expresiones: Shem y Jai. Estas expresiones significan el nombre y la vida. Jesús también declara que Él es la luz. La expresión Or, Aleph, Vav, Resh. Esta expresión se traduce como luz y su valor numérico es 1, 6, 200, igual a 207, que reducido a un dígito es 9. Otra expresión cuyo valor es 9 es Emet, que traduce la verdad. 1 más 40 más 400 igual 441. Y reducido a un dígito es 9. Finalmente, la expresión vida del hebreo, Jai, también coincide su valor numérico con 9, por lo cual podemos concluir que Jesús de Nazaret es la vida, la verdad y la luz de todos los hombres. Todas estas virtudes y características del Mesías, Jesús de Nazaret las encarnó. En su infinito amor, Dios el Padre nos lo envió como el más grande de sus regalos. ¿Aceptas tú este regalo celestial? Este regalo es un favor divino no merecido, no tiene precio, no se puede pagar, pero debemos aceptarlo para poder ser salvos y corresponder al amor con que Dios nos ha amado. En Juan 3:16. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, o sea, ha regalado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como hemos aprendido, Él es el más grande de todos los regalos del Señor. Shai, regalo. Pero usted y yo tenemos que aceptar ese regalo. San Juan dice, primera de Juan capítulo 5, verso 12, apóstol San Juan dice: el que tiene al Hijo, tiene la ¿qué? La Jai, la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No se trata entonces de creer. No se trata solo de creer, se trata de el verbo tener. Y la pregunta del millón para usted es: ¿tienes tú a Jesucristo morando en tu corazón? ¿Tienes al Mesías? Debes estar seguro de eso, porque si no estás seguro de eso, no tienes la vida eterna, no la tienes. Y de pronto, escúchame, tú hoy podrás tener lo que el mundo está ofreciendo. El mundo científico de hoy te está ofreciendo un conocimiento, una inteligencia que no viene de Dios. Hoy mucha gente tiene conocimiento intelectual de quién es el Mesías. Hoy mucha gente incluso tiene ya a la inteligencia artificial como su consejero, como su maestro. Incluso entiendo que hay ministros de la palabra de Dios a los cuales la inteligencia artificial es la que les prepara el bosquejo.
¿Cómo les parece eso? Hasta allá ha llegado el alcance de la inteligencia artificial, pero yo te hablé de una inteligencia espiritual que no te la provee el mundo, te la provee el Mesías. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.